Bueno, en el tutorial anterior lo que estábamos haciendo era aprender a, dado un subespacio, encontrar sus ecuaciones implícitas. Y en este tutorial vamos a aprender a hacer el problema inverso. O sea, si tenemos las ecuaciones de un subespacio, pues encontrar una base y por lo tanto la dimensión del subespacio. Como siempre vamos a empezar por un subespacio en R2. Vamos a empezar por el subespacio con ecuación implícita, x más 2y igual a 0. Como veremos enseguida, encontrar las ecuaciones es exactamente lo mismo que resolver el sistema de ecuaciones que nos da las ecuaciones implícitas. Por tanto, si lo que queremos es encontrar una base de este subespacio, lo que necesitamos hacer es resolver el sistema x más 2y igual a 0. En este caso, como solo hay dos incógnitas, pues se puede despejar una en función de la otra. X es menos 2y. Y eso quiere decir que nuestros vectores de este subespacio estarán formados por vectores xy, siempre y cuando la primera coordenada sea la segunda multiplicada por menos 2, o sea que serán vectores de la forma menos 2y y esto es la x. O lo que es lo mismo, sacando el y, digamos, factor común, será de la forma y por menos 2, 1. Pero esto es precisamente todos los vectores que puedo obtener cogiendo el vector menos 2, 1 y multiplicándolo por un número. Luego, aquí lo que tenemos es el subespacio generado por el menos 2, 1. O lo que es lo mismo, menos 2, 1 es un sistema generador del subespacio. Teniendo en cuenta que solo es un vector, claramente es independiente, la conclusión que llegamos es que es una base y por tanto mi subespacio W tiene dimensión 1. Es decir, este subespacio es una recta. Resumiendo, para encontrar sistema generador, base y dimensión de un subespacio, lo que se hace es resolver el sistema de ecuaciones. Y a partir de ahí, una vez que se tiene esa solución, escribir la forma general del vector solución, sacar fuera lo que se pueda en cuanto a factor común, y eso nos da el sistema generador. Comprobando si es una base, obtenemos la dimensión. Vamos a ver más ejemplos, ya que quizás al ser el ejemplo este en R2 pues no se termina de ver alguna idea del todo clara. Vamos a ir a R3 y vamos a trabajar también con un subespacio W de ecuación 2x más y más z igual a 0 en R3. Bueno, pues lo que hay que hacer es intentar resolver el sistema. 2x más y más z igual a 0. Se puede despejar fácilmente uno cualquiera, por ejemplo el z, y la solución es que z vale menos 2x menos y. La idea es despejar el que nos resulte mejor. Entonces, ¿qué tipo de soluciones tiene esto? Pues aquellos en los cuales son vectores x y z, de forma que el z sea menos 2x menos y. Es decir, las soluciones son los vectores de la forma cualquier x, cualquier y la z de la forma menos 2x menos y, porque es el que he podido despejar. En el ejemplo anterior ahora lo que hacíamos era sacar factor común, pero ahora claro no podemos sacar factor común la x porque en la segunda coordenada no está, no podemos sacar factor común la y porque en el primero no está, entonces lo que se hace es separar. Por un lado, esto se escribe por un lado como suma de la parte que lleva x, la parte que lleva x aparece x en la primera coordenada, en la segunda no aparece y en la tercera aparece multiplicada por menos 2, más la parte que tiene y la parte que tiene y no aparece en la primera coordenada, aparece y en la segunda menos y en la tercera. Ahora sí que podemos sacar factor común. En esta parte se puede sacar factor común la x, factor común de 1, 0, menos 2, más en la segunda y factor común de 0, 1, menos 1. Vale, esta es la forma general. ¿Pero esto qué es? Todos los vectores que puedo obtener cogiendo este vector, multiplicando por un número y sumándole este vector multiplicado por este número. Y eso es justo la definición del subespacio generado por el 1, 0, menos 2 y el 0, 1, menos 1. Por tanto, estos dos vectores son un sistema generador del subespacio. Además, a la hora de hacerlo, si lo hemos hecho con un poco de cuidado, es fácil darse cuenta de que son independientes, ninguno de ellos es múltiplo del otro. Por tanto, esto es una base y me encuentro con que el subespacio con el que estoy trabajando es de dimensión 2. Es decir, esto es la ecuación de un plano. Ya hemos visto aquí una pequeña variante, en el sentido de que para encontrar ecuaciones implícitas, la primera parte es intentar resolver el sistema de ecuaciones despejando, se pone la forma general que tendrá una solución,
Si aparece más de un parámetro, para poder sacar factor común lo que se hace es separar los parámetros. Se escribe como suma de aquello que lleva x, aquello que lleva la y, si hubiera un tercer parámetro que lleva la z, etcétera. En cada uno de ellos el parámetro se saca factor común y eso se interpreta como que esos son los vectores del generado por este vector y este. Se comprueban que los dos son independientes y a partir de ahí pues se saca la dimensión. Vamos a hacer más ejemplos, como siempre. Vamos a ver también en R3 pues cuál es la base y dimensión del subespacio, por ejemplo, con ecuaciones x más y más z igual a 0 y 3x menos y igual a 0. He dicho que lo iba a hacer, podríamos hacerlo con cualquier tipo de números, pero vamos a hacerlo en R3, por ejemplo. Pues lo tengo que hacer igual que antes, lo que tengo que hacer es resolver el sistema. X más y más z igual a 0 y 3x menos y igual a 0. A la hora de resolver, pues como queramos, lo más fácil parece, desde mi punto de vista, es despejar aquí. Vemos que y vale 3x. Me voy a la ecuación de arriba, esto por tanto será x más 3x, o sea, más y que es 3x, más z, es decir, 4x más z, igual a 0. Por tanto, si 4x más z vale 0, será porque z vale menos 4x. Entonces, ¿qué forma general tienen mis soluciones? Pues serán vectores x y z, de forma que la x valga cualquier cosa, la y tiene que valer 3x y la z tiene que valer menos 4x. Bueno, estos son los vectores solución del sistema de ecuaciones. Solo dependen de un parámetro, por tanto se puede sacar factor común. Estos serán de la forma x por 1, 3, menos 4. Y por tanto las soluciones son coger este vector y multiplicarlo por cualquier número, es decir, justo el subespacio generado por el 1, 3, menos 4. Por lo tanto, el 1, 3, menos 4 es un sistema generador del subespacio que me da. Como solo es un vector, es independiente, es una base y nos encontramos con que la dimensión del subespacio es 1, es decir, este subespacio era una recta. Hemos visto ya ejemplos en R2, en R3, hemos visto ejemplos con una sola ecuación, hemos visto ejemplos como este último con dos ecuaciones, pues vamos a ver también, como siempre, algún ejemplo en el que aparezcan polinomios. Por ejemplo, imaginemos que nosotros trabajamos con polinomios y esto lo voy a escribir entero porque lo que tenemos será polinomios de grado 2 como mucho, a más bx más cx cuadrado, de forma, por ejemplo, que b más 2c valga 0. Bueno, entonces eso es la ecuación implícita de un polinomio, o sea, de un subespacio de polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales. Bueno, ¿cómo encontramos base y dimensión? Lo primero es trasladar esto en vectores. Entonces estos van a ser vectores ABC con ecuación implícita b más 2c igual a 0. No hay que preocuparse porque aparecen a, b y c y antes los ejemplos anteriores eran x y z, pero para el caso es lo mismo. Nosotros lo que queremos resolver es este sistema de ecuaciones, b más 2c igual a 0. Bueno, esto es muy sencillo, por lo tanto pues basta despejar, b será menos 2c y los vectores que sean solución pues serán a, b, c, de forma que b valga menos 2c, o sea, a puede ser cualquier cosa, b tiene que ser de la forma menos 2c y c pues cualquier cosa. Bueno, pues estos son los vectores solución. Como hay dos parámetros, vamos a seguir lo mismo de antes, vamos a separar por un lado la parte que lleva a, que aparece a en la primera coordenada, 0 en la segunda, 0 en la tercera, y la parte que lleva c no aparece en la primera coordenada, menos 2c en la segunda, c en la tercera. Al separar puedo sacar factor común, entonces será a por 1, 0, 0, más c por 0, menos 2, 1. Estas son las soluciones. Es decir, 1, 0, 0 por un número a, más 0, menos 2, 1 por un número c. Y esto es justo el subespacio generado por el 1, 0, 0 y el 0, menos 2, 1. Por tanto, esto es un sistema generador del subespacio. Es inmediato comprobar que son independientes, por tanto son una base. Sí que es una buena costumbre, ya que al principio estaba dado como polinomios, pues dar esto también como polinomios. Esto es el polinomio término independiente 1,
término en x0, término en x cuadrado 0, y este es término independiente 0, término en x menos 2, o sea, menos 2x, y término en x cuadrado, pues x cuadrado. Sencillamente parece más razonable. Y por tanto, como tiene una base con dos vectores, lo podemos ver aquí, pues lo que pasa es que mi subespacio tiene dimensión 2. Ya hemos visto que para trabajar con polinomios, como siempre, se pasa a vectores, se resuelve. Normalmente ya la solución al final se suele dar otra vez como polinomios y ya está. No es ni más fácil ni más difícil. Es sencillamente un poquito diferente y ya está. Por terminar, pues vamos a dar un último ejemplo de trabajo con matrices. Vamos a trabajar pues, con el subespacio W, por ejemplo, pues, formado por aquellas matrices A, B, C, D que cumplan pues, unas ciertas condiciones. Por ejemplo, poner la condición de que A menos B más C sea 0 y, por ejemplo, pues que B más C más D pues también valga 0. Y para no complicar demasiado la vida, pues vamos a suponer que estos son matrices, por supuesto, de 2 filas y 2 columnas. Y vamos a ponerlas, por ejemplo, sobre R, aunque podríamos verlas puestas, por ejemplo, sobre Z3. Bueno, lo primero, queremos los base y dimensión, escribir esto como vectores. Los vectores, voy a escribir una matriz como un vector, pues es ABCD. Y las ecuaciones pues son exactamente las mismas. Y lo que vamos a hacer es resolver. Entonces, pues hoy tengo que intentar resolver el sistema. A menos B más C igual a 0. Y aquí la C no se había quedado muy claro. B más C más D igual a 0. Bueno, pues este es el que vamos a resolver. Despejamos, por ejemplo, arriba, pues B vale A más C. Nos vamos aquí y si B vale A más C, pues aquí tendremos A más C más C más D. Es decir, A más 2C más D igual a 0. Que se puede despejar, por ejemplo, D. D vale menos A menos 2C. Entonces, ¿qué tipo de soluciones tendremos? Pues la A puede ser cualquier cosa. Hemos despejado la B y la D, por tanto A puede ser cualquier cosa. La B tiene que ser A más C. La C puede ser cualquier cosa. Y la D tiene que ser menos A menos 2C. Bueno, como aparecen dos parámetros sin despejar, pues separamos, igual que hemos hecho otras veces. A en la primera coordenada, A en la segunda, A no aparece en la tercera, A cambia de signo en la cuarta. Más, en cuanto a C, C no aparece en la primera, C aparece en la segunda, C aparece en la tercera, C aparece como menos 2C en la cuarta. Bueno, sacamos a factor común. Entonces, A por el 1, 1, 0, menos 1, más C por 0, 1, 1, menos 2. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Pues son aquellos vectores que sostienen como un número por este vector más otro por este vector. Y esto es justo la definición del subespacio generado por 1, 1, 0, menos 1 y el 0, 1, 1, menos 2. Por tanto, estos dos vectores son un sistema generador. Es inmediato darse cuenta de que son independientes, por tanto son base. Antes de eso voy a escribir esta base pues, como matrices, ya que si el problema era sobre matrices, pues parece razonable dar la solución también como matrices. Lo único que hago es escribir estos cuatro valores, 2 en la primera fila, 2 en la segunda. Y como he dicho, pues si tiene una base de dos vectores, pues esto quiere decir que la dimensión de W pues es 2. Y con esto terminamos los problemas de encontrar sistemas generadores de